país, doctor Gustavo Larrea, ex candidato a presidente de la República, director nacional del Movimiento Democracia Sí, a quien le damos la más cordial bienvenida. Y le hemos invitado a propósito de que cuando se presentó el primer pliego de preguntas para la consulta, el doctor Larrea planteó unas preguntas alternativas que sí tenían incidencia sobre la Constitución, que sí implicaban cambios. Me pregunto, doctor, ¿cuántas de las preguntas, o por lo menos las ideas de las preguntas que usted planteó, han sido recogidas en esta nueva tanda, como le llaman, de preguntas que ya fueron puestas en conocimiento de la Corte Constitucional? Buenos días, Jimmy. Un gusto estar en este diálogo y un saludo a los radioescuchas y televidentes. De las preguntas que nosotros formulamos, que fueron 8 preguntas, una ha sido recogida, que es la pregunta que hace relación a terminar con el concepto constitucional o con el precepto constitucional que establece que todos los jueces del país son jueces de garantías constitucionales. Y esto ha servido para el abuso de parte de jueces cantonales que han liberado a narcotraficantes y delincuentes en general. El hecho de que el gobierno recoge esta pregunta para que sean salas especializadas de las Cortes Superiores, las salas que traten temas que tienen que ver con derechos ciudadanos y no cualquier juez, mejorará la calidad de la administración de justicia, sin duda. Creo que esa pregunta es la que se recoge, pero saludo el hecho de que el gobierno haya hecho el esfuerzo de recoger algunas preguntas de distintos sectores, y creo que esto es importante. Hay otras preguntas que tienen interés o que son necesarias para un buen funcionamiento del Estado. Diría 2 fundamentalmente. Una, reestructurar el concepto del Consejo de Participación Ciudadana, porque este no ha funcionado adecuadamente. Y 2, un tema que nos parece clave, que es el tema de tener al Consejo de la Judicatura sobre el funcionamiento de la Corte Nacional de Justicia. Creemos que ahí se requiere también cambios, pero estos no fueron recogidos. Ahora, por ejemplo, el Consejo de Participación, ¿qué cambios le propondría usted si hubiese lugar todavía pues, a sumar preguntas, o tal vez lo que puede pasar, que la Corte Constitucional dé de baja algunas y el gobierno tenga que replantearse y enviar otras? Por ejemplo, en el tema de la Corte, del Consejo de Participación, ¿cuál es el planteamiento de su partido? La creación de bicameralidad, la Cámara del Senado y la Cámara de Asambleístas, que permita que la Cámara del Senado tenga 21 asambleístas elegidos nacionalmente, con el mismo sistema de elección de los asambleístas nacionales, pero que se les dé la categoría de senadores, se amplíe su número a 21 y que estos sean los encargados de llevar adelante los concursos y la selección de los miembros de los distintos organismos de control del Estado, tanto aquellos que provienen de concursos como aquellos que provienen de ternas del Ejecutivo, y que en ese sentido se le dé mucho más peso a la Asamblea en la designación de los funcionarios de control, como sucede en todos los países del mundo, donde donde la designación de las autoridades de control está a manos de la función legislativa. Es decir, desaparecería el Consejo de Participación Ciudadana. Y sus funciones se les daría al Senado de la República. Ya, ahora bien, en el tema de la judicatura, ¿usted sostiene entonces que la judicatura debe tener más poder que el que tiene hoy? No, menos poder. Menos. Y sobre la judicatura, ¿quién estaría? ¿La Corte Nacional? La Corte Nacional de Justicia, dándole el carácter de Corte Suprema de Justicia. Porque no es posible que el organismo administrativo esté sobre el organismo jurisdiccional, sobre el organismo judicial. ¿Qué es lo que ha pasado en estos años? Que el organismo administrativo tiene el poder en la Corte y los jueces se subordinan al organismo administrativo, generando los problemas que son de conocimiento público. El caso Metástasis devela problemas de infiltración del narcotráfico en altas esferas del Poder Judicial, especialmente en el Consejo de la Judicatura. Esto ha debilitado, más allá de la infiltración, el hecho de que el organismo administrativo sea el organismo de mando en la justicia, hace que los jueces debiliten su independencia judicial. Doctor, estamos frente a un fenómeno de violencia
muy severo, violencia terrorista, le han llamado ya algunos por los últimos acontecimientos, sobre todo en las horas recientes. Me pregunto si usted cree, dentro de su experiencia, que con una solución que ya se aplicó, si no me equivoco, en los últimos 2 gobiernos, 21 veces, estado de excepción para recuperar el control de las cárceles, ¿se puede pensar en volver a salvar este problema con algo de fondo? Porque desgraciadamente estas suelen ser soluciones parciales. Hay una paz, una calma chicha que antecede a la tormenta de 2, 3, 4 meses y nuevamente regresamos a lo mismo. Sí, es una solución parcial. Creo que depende también de cómo se aplique y la voluntad política que exista de retomar el control de los centros de rehabilitación. Es evidente que en estos anteriores intervenciones del Estado no ha existido control de los centros de rehabilitación, sino muy parcial, y ha durado probablemente días y en el mejor de los casos semanas. Pero los grupos narcodelictivos han mantenido el control de los centros de rehabilitación, han sido y se han convertido en su cuartel de operaciones. Desde ahí opera el crimen organizado. Por lo tanto, sí, es fundamental que el Estado retome su control. Pero esta medida es una medida parcial. Esto no implica que el Estado va a retomar el control de la seguridad del país. Yo creo que requiere medidas complementarias. Algunas de ellas que están en debate en la Asamblea y que fueron formuladas por el presidente Noboa en las primeras 10, 11 preguntas, aunque de esas 10 tienen que ver con seguridad. Básicamente esas están en trámite en la propia Asamblea y algunas de ellas incluso ya aprobadas. Pero otro tipo de medidas fundamentales en términos de con urgencia construir centros de rehabilitación social o cárceles de alta seguridad para ahí albergar a quienes dirigen el crimen organizado en el país. Creo que esa es una medida urgente. El gobierno está dando algún paso en ese sentido. Debería hacerlo con más agilidad. Se requiere una política integral. La seguridad es una política policial y militar, desde luego, pero también es una política de tener jueces probos, de que la justicia opere y actúe y no deje en libertad a delincuentes, como ha sucedido en los últimos años, con estos recursos de amparo que han sido, ya sabemos ahora, tarifados, pagados, fiscales y jueces para que los ejecuten. En ese sentido, creo que esa reforma es muy importante, la reforma que quita el derecho a los jueces cantonales de decidir sobre la libertad de cualquier ciudadano preso en cualquier parte del país. Creo que ese es un avance. Pero hay otras medidas de orden social. El Ecuador es una fábrica de producir delincuentes porque existen zonas del país, especialmente aquellas urbano-marginales de las ciudades del país, donde se han convertido en fábrica de pobreza extrema, y ahí ha habido reclutamiento por parte de la mafia de gatilleros, de pandilleros y de sicarios. En este sentido, pues yo digo, ahí hay una fábrica de producir delincuencia por problemas de orden social y económico. La presencia o la no presencia del Estado en estos sectores. Educación, salud pública, deportes, recreación, actividades socioculturales, empleo, son fundamentales en estas áreas. Y este es un tema de Estado, pero también es un tema de toda la sociedad. Debe haber un compromiso general por sacar al país de la extrema pobreza, y esto implica una política integral, no solo una política policial, no solo una política criminal, sino una política económica y social general. Doctor Larrea, buenos días. Noris Arroyave le saluda. En la pregunta 9 de la nueva tanda de preguntas para la consulta habla sobre la reforma del Código de Trabajo y regular contratos de trabajo a plazo fijo y por horas. Hace un ratito tuvimos a Mauro Andino y él nos hablaba que esto, de alguna manera, el trabajo por hora fomenta la precarización laboral. ¿Usted está de acuerdo con esa idea o tiene otro punto de vista? Podría tener como consecuencia la precarización si la formulación del anexo digamos, no contempla los derechos laborales. Pero la pregunta dice con absoluta claridad que no afectará los derechos de los trabajadores. Y en este sentido, pues, dice cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores. Exactamente. Sí, creo que eso es importante, que sea claro el tema. Y cómo esté formulada la reforma legal. Ahí hay que ver el anexo más que la pregunta. Y el anexo yo todavía no lo estudiaba a fondo, porque ayer salió recién. Pero, ¿qué riesgos existen? Yo creo que lo que dice el señor Andino puede tener sentido.
si es que esto se convierte en abuso y precarización del trabajo. Pero es importante establecer, por lo tanto, cuál es el salario por horas, qué implica este salario por horas, en función también de abrir posibilidades laborales a cientos de miles de trabajadores y de gente que no tiene empleo ahora y que podría ser contratada por horas, sin que esto implique de la precarización del trabajo ni afectar los derechos de los trabajadores. ¿Qué quiero decir con esto? Que en esas horas debe estar contemplado, si va a trabajar 20 horas a la semana, en el mes debe estar contemplado también un porcentaje para el seguro social. Y le pregunto sobre el tema de precarización laboral, hilando con lo que usted acaba de mencionar hace un momento. Ecuador en este punto, en algunos sectores, es una fábrica de jóvenes que están formándose para el AMPA. Si hablamos de precarización laboral y generar condiciones para la precarización laboral y tengo un crimen organizado que me ofrece por hora o por hacer algo concreto 50, 80, $100, evidentemente es abismal los escenarios que se presentan. ¿Cómo poder hacer, y se lo pregunto a usted que tiene mayor conocimiento, para que en el debate de cuál es el valor por hora de trabajo se presente un valor que no sea el prorrateado al salario mínimo que tenemos en este momento? Ese es el debate que es importante en estos días y es por eso que es clave conocer el anexo en función de saber qué es lo que el gobierno plantea, porque en las primeras preguntas lamentablemente los anexos no planteaban nada, es decir, básicamente planteaban que el presidente enviará a la Asamblea proyectos de ley, pero no decía con precisión. Por ejemplo, vamos a aumentar las penas. ¿Qué penas se van a aumentar? Están en la lista, pero ¿qué cantidad de tiempo se aumentan? No está. Y en este caso podría pasar algo similar, es decir, que le dejarían a la Asamblea esa facultad. Estoy de acuerdo contigo en que parte de la precarización laboral podría deteriorar condiciones y no mejorar las condiciones laborales. Pero yo te decía que esta es una política integral. Se requiere participar, por ejemplo, deportes. ¿Cuál debería ser la función clave del Ministerio de Deportes? Impulsar los deportes en esos sectores como prioridad de Estado. Salud pública, priorizar los sectores más vulnerables como prioridad de Estado. Desnutrición infantil crónica, exactamente lo mismo. Es decir, el Ministerio de Cultura, priorizar el arte y la cultura en los sectores más vulnerables del país. Hay que replantear, por lo tanto, la política de seguridad como una política integral. En la pregunta 4 habla de permitir al presidente de la República calificar de urgentes proyectos de ley que no se refieran solo a materia económica como están planteados en este momento. ¿Qué facultades le daría esto realmente al presidente y es necesario? A ver, si queremos acelerar ciertas reformas es interesante. Es decir, es interesante en el sentido en que el gobierno puede mandar cambios en determinadas leyes con carácter de urgente, pero será la Asamblea la que les apruebe y esto es importante. Vivimos un Estado que no es solo el tema del gobierno, sino un Estado centralizado, muy centralizado, hiperpresidencialista, donde la Asamblea ha perdido funciones y poder, eso es verdad. Y a veces la Asamblea pierde esas funciones también por sus propias limitaciones y errores, por la calidad de los asambleístas. Pero darle más poder al Ejecutivo también tiene riesgos. El riesgo fundamental es convertirlo en el organismo legislador del país, es decir, ampliarle su poder. De hecho, reconociendo que en un momento crítico como el que vive el país es necesario darle ese poder, yo creo que en esa pregunta debería ser un poder parcial con un tiempo determinado, digamos. Esta facultad la puede tener el presidente actual hasta terminar su periodo y el nuevo gobierno un año. Y creo que la Corte va por ahí, no le va a dar exceso de poder al Ejecutivo, porque en este sentido el Legislativo perdería la capacidad de iniciativa legislativa. La iniciativa legislativa pasaría, de hecho, al Ejecutivo porque puede formular proyectos de ley que deben ser aprobados en 30 días, mientras los formulados por la Asamblea demoran en su trámite un año. Gracias, doctor Gustavo Larrea, ex candidato presidencial y director nacional de Democracia Sí. Un buen día, Gustavo, muy amable. Un gusto, Jimmy. Un feliz año. Hasta luego. Gracias.